Ahora voy a hacerle unas consultas a mi invitado que ayer tuvo la indelicadeza de venir al otro relato con el Orlando y en cambio a mí ya me tenía ofrecida la presencia hoy en nuestro show. Se trata de el científico y buen amigo Inti Groneberg, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Inti? ¿Qué te pasó en el dedo? Hola, mi estimado Quique. Ahí por estar, haciendo cosas que no debo en deporte, me estoy con el dedo inmovilizado 2 semanitas. Parece Ecuaboli, parece. No, ¿sabes qué fue? Pádel. No, viaje a Europa. Te ¿Ya? soy muy sincero, mi esposa es polaca. No visitábamos a la familia de mi esposa y de mi hija hace más de 2 años. Y en la nieve me caí. Entonces pensé que no era nada tan grave, pero no se me iba un dolor en el pulgar. Y resulta que me he fracturado un huesito pequeño aquí en el pulgar, entonces inmovilizado. Ahí la recomendación a la gente que cuando se caigan y si dura más de 2 semanas del dolor, vayan donde el doctor. Sí, los dolores que duran más de 24 horas ya tienen que ser, digamos, tratados con otras medidas más que pongámonos aquí una crema de CBD y ya con eso ya se me va, como soy yo, por ejemplo, yo solo hago eso. Creo que eso es bien ecuatoriano, verás. Yo también, dije con mentol pasa, pero nada. Oye, quiero empezar por el final. O sea, no sé, me da ganas de conversar con vos de todo, pero quiero conversar de el panorama político. Antes de meternos en la Embajada de México o en la consulta popular, quiero que me cuentes cómo le ves al presidente Noboa para la reelección, que ya es público, va a perseguirla. ¿Cómo ves a los demás partidos? ¿Cómo ves a los precandidatos? Ahí en las izquierdas está medio una mezcolanza de ¿cómo es? Pedros Granjas y Leonidas Issas y Luisas González. Y hay como unos nombres ahí, el propio Rabascal. Carlos Rabascal. También hay algún otro que se me escapa, pero bueno, se habla de Jan Topic. Bolívar Armijos. ¿Cómo te imaginas lo que va a pasar en el Ecuador? Ya no hablemos todavía de la consulta, vámonos directo al 9 de febrero de 2025, sin escalas. A ver, a mí me gustaría, mi estimado Quique, de que hablaríamos de un plan de gobierno, de cuál es la propuesta que primero los partidos políticos tienen desarrollada, cuánto tiempo tiene, ya tiene años, décadas, cómo se está perfeccionando esas propuestas que hacen los partidos políticos para hacer que este país vaya adelante. Eso es algo que acá en el país ha dejado de existir y ha llegado a un punto en el cual en las elecciones pasadas muchos candidatos armaron, ni siquiera los partidos, armaron un plan de gobierno en menos de 2 semanas. Ni la tesis, yo hice monografía en el colegio, ahora ya no se hace. Eso, ni una monografía del colegio te toma tampoco. Eso es a mí me tomó la monografía del colegio. Me tomó 2 semanas, no, pues me tomó 3 meses y medio. Entonces, si la lógica es que incluso a un estudiante de bachillerato le pides que trabaje en algo sustentado por más de 3 meses, ¿cómo vas a esperar que los partidos políticos, porque esto recae ahí, no tengan planes y propuestas para sacarle adelante a este país, Kike? Eso es gravísimo. Y sabes que justamente pensando en que quizás quieras poner este tema en la mesa, el día de ayer me puse a revisar las páginas web de los partidos políticos, todos, ¿sí? Y no tienen ni siquiera una propuesta, a excepción de uno, y eso hay que ser muy objetivos, el correísmo. El correísmo sí tiene una propuesta. Oye, hablando del correísmo, nada. ¿Vos te acuerdas del plan de gobierno de Lenín Moreno? O sea, ¿te suena haberlo revisado? Porque, y esto siempre va a sonar como defensa de Correa, pero bueno, a los 100 días del gobierno de Correa, hay un titular del diario Hoy que dice, se están cumpliendo las ofertas. Las promesas se cumplen una tras otra. Y si tú revisas Wikipedia, por ejemplo, es una fuente de consulta importante, histórica, el perfil de Correa, ahí revisas lo que ofreció y lo que cumplió, y el porcentaje es alto. Pero si revisas, y yo esto te juro que te lo pregunto porque no sé si lo hiciste, si revisas el de Moreno tenía otro plan de... Correcto.
totalmente opuesto a lo que realmente terminó haciendo. Sí. Y yo creo que a partir de ahí un poco es como que ya pasó a un segundo plano esto parece más como si fuera un simple trámite, una formalidad de la política ecuatoriana, la parte chancha de hacer política, que es meter el documentito donde dice lo que vamos a hacer, cuando realmente debería ser la base de todo. Es lo más importante, Quique. O sea, verás. ¿Cómo quieres que se rompió eso? Y déjame irte incluso más allá, porque iba esto como antecedente para responder tu pregunta. Si no hay planes de gobierno, ¿cómo vamos a buscar consensos? ¿Y cómo se buscan consensos en este país? Pero me detengo ahí para responderte eso luego, para seguir la línea de ideas ahora. Si tú tienes que hasta conducir un barco, necesitas un mapa, necesitas de herramientas para decir voy a ir de aquí a allá sin perderme. Imagínense algo mucho más grande que es el territorio de un país. Tú quieres decir, quiero reducir la pobreza, quiero generar empleo, quiero generar progreso, tengo estas condiciones que es típicas de este país que no tienen otros, y en función de eso desarrollo un plan a 5, 10, 15, 20 años. Así funciona el desarrollo de otros países. Acá eso no existe, Kike. Entonces... El del correísmo, el de 2007, era un plan para 21 años. Correcto, que ya tiene que actualizarse, dicho sea de paso. Las lógicas internacionales piden que tengamos revisiones, no es un documento muerto, es un documento vivo. Pero volviendo justamente al punto inicial que me preguntabas, que me parece muy importante, no puede ser que el tema de quién es el candidato o candidata sea concurso de popularidad. O sea, de quién es el más bonito o la bonita, o quién es el que tiene más apoyos en la costa, en la sierra. Pero son cosas tan superfluas, tan efímeras, que hace muy complicado que se puedan llegar a consensos. Entonces, ¿qué tal si los partidos de izquierda, que tienen ahora justamente una responsabilidad de presentar algo después de que se han perdido elecciones, las dos últimas elecciones, y ojalá no sigamos perdiendo, qué tal si no se sientan con cuál es su propuesta, país? ¿Qué es lo que quiere hacer el Partido Socialista para el Ecuador de aquí a 5, 10, 15 y 20 años para sacarnos adelante? ¿Qué quiere hacer, la izquierda democrática, si es que tienen algo, para proponer un futuro para este país en función de la lógica de la justicia social con libertad? El correísmo, Pachacutic. Y créeme que si eso se diese, Quique, van a haber más coincidencias que disensos. Seguro. Y ahí empiezas tú a generar una alianza, porque yendo de cara a las próximas elecciones presidenciales, ¿qué es lo que va a pasar si una izquierda va dividida? Que van a perder, pues. Así de sencillo. O sea, el que crea que puede ganar las elecciones solo, con todo un blindaje mediático que existe desafortunadamente frente al miedo que se tiene de ciertos grupos hacia un gobierno de izquierda, pero si ya 2 veces les han ganado elecciones, 2 veces candidatos con mucho poder económico contratan consultores, pero lo mejor que puede existir, te hacen la casita y te terminan ganando. Y empiezan, primero se llaman socialdemócratas en las elecciones, luego cuando llegan a las elecciones, miren lo que nos están haciendo, modelos muchísimo más neoliberales, y a la final vendiendo humo de que generan empleo, Kike. Entonces, quien paga los errores de la izquierda dividida es la gran mayoría. La izquierda también, y la gran mayoría. Está no sé, más o menos dicen que hay un 80% de la gente que no se entera de lo que pasa, que no lee, que no está al día, tal vez no le interesa, no es su prioridad, etcétera. Y el 80% de esa gente que está, como tú dices, un poquito influenciada y blindada mediáticamente por los medios y etcétera, ese 80% de la gente es el perjudicado. Esos son los que no, después terminan siendo, digamos, sometidos por sus verdugos, que son los que estamos eligiendo últimamente y que, como tú dices, se está radicalizando este neoliberalismo, liberalismo, lo que sea que estemos viviendo, pero sí. Y ahí, mi querido Quique, déjame meter cuchara en lo que acabas de decir, que es súper importante. ¿No será que más bien el discurso de la izquierda
no está llegando a la mayoría? ¿No será que más bien hace rato lo que proponemos ya no cala y no sintoniza con las necesidades de la gente? ¿No será que, por ejemplo, el tratar de vender un proyecto de cómo fue antes, en lugar de tratar de vender un proyecto de cómo puede ser este país, está generando resultados negativos y haciendo que la gente se aleje? Entonces, hay que ser muy objetivos y pragmáticos cuando nosotros hablamos de la gran mayoría, que si a la final se empiezan a desconectar del tema de los problemas políticos, ¿qué es lo que están haciendo el presidente, por ejemplo? Hablándoles en el lenguaje de los jóvenes, haciendo TikToks, haciendo cosas que parezca chévere, y a la final las nuevas formas de llegarle a la gente tienen que ser adaptadas también por las lógicas de izquierda. Entonces no podemos quedarnos en el discurso de es su culpa lo que está pasando por no escogerme a mí que soy el más chévere. ¿Será que no eres el más chévere? Y por eso no te están escogiendo. Entonces, que quizás sea lo más lógico, ¿no? Entonces, probable. Hay que ser muy críticos de cara a una elección presidencial si es que queremos, como una izquierda amplia, hacer una propuesta que en realidad permita que las condiciones de vida y sobre todo las oportunidades, la generación de empleo se empiece a generar en este país, que yo creo que es la raíz de muchos problemas que estamos teniendo. Yo sí pensaba que era un concurso de popularidad, la política, porque así la conocí. Me acuerdo hace, no sé, 10 años tal vez, Álvaro Noboa agarró y para su partido, que en ese momento creo que se llamaba Adelante Ecuador, Adelante Ecuatoriano, algo por el estilo, si no estoy mal, y puso al elenco de un show de televisión, prácticamente en toda la lista de asambleístas, y que se hacían llamar los Ojos Seco, y no eran todos de la tele, pero una parte importante de la papeleta era el elenco de un programa de televisión, si no estoy mal, de combate, que he visto alguna vez así por casualidad. Son como estos juegos entre un equipo rojo y un equipo azul. Yo pensé que era un concurso de popularidad la política. Te puede decir alguien de unos 25 años que vio ese video y que hoy ya es un adulto. Así le ven. Porque muchas veces ve de dónde salió Jimmy Jairala, de dónde salió Polo Vaquerizo, Tico Tico. Ejemplos hay cualquier cantidad. Silvana, un montón de personajes de la televisión, de la música, del arte, de la cultura, saltaron a la política en algún momento en este país. No es como el caso aislado de la actriz porno en Italia que llegó a ser senadora, no se me invento. No, aquí más bien es lo común. Pero ¿cómo salir del reality show de la política? Porque incluso Correa una vez dijo: yo no estaba de acuerdo con la candidatura de Lenín Moreno, pero Lenín Moreno era el personaje que mejor puntuaba. Y no había cómo arriesgar, no arriesgó mucho por suerte, no había cómo arriesgar el proyecto político. Entonces, sacrificó, se entiende perfecto, ¿no? Sacrificó idoneidad por popularidad. Verás, es un tema bastante interesante lo que pones en la mesa por dos cosas. Primero, te enfatiza la necesidad de que los partidos tengan un plan. Si a la final escogen a Sultano, Fulana, Mengano, debería seguir el plan y ya. Correcto, porque detrás hay una propuesta para el país. El desarrollo de un país, te digo habiendo estudiado esto en mi doctorado, no se genera en 5 años, en 4 años. Es función de generar un plan de desarrollo. Pero en educación, por ejemplo, son temas casi generacionales. Todo, absolutamente todo. Entonces, y generalmente recaen en lo técnico, recaen en una condición que lo técnico primero te define el camino y luego lo político te dice el cómo, y ese cómo puede ir variando sin satanizarle al anterior, que es lo que pasa acá. Que se invierten 1.600 millones para construir Yachay y llega el otro y dice, pucha, el proyecto del correísmo... Quítale presupuesto. Y no solo eso, pierdes 1.600 millones de dólares si dejas de invertir. Tú que eres científico, ¿qué piensas de Yachay y de Iquiam? Así, a breves rasgos. Son proyectos que quizás en lugar de ser muy grandes de un inicio, tenían que haber sido hechos en crecimiento modular, en crecimiento por etapas. Pero no tenían por qué
recaer justamente en el olvido como se está haciendo, porque eso nos afecta a todos. Entonces, primero cuando tienes un plan, cuando los partidos, y yo insisto en la responsabilidad de que los partidos políticos, ¿qué se pasan haciendo? Pues mientras no hay elecciones, eso es lo que deberían hacer, para eso les dan plata a los del CNE, para que hagan capacitaciones, para que se reúnan, y nos tienen que proponer un plan de desarrollo. Si nos quieres llevar, el socialismo nos quiere llevar al comunismo de China, que lo ponga en un papel. Dentro de toda China no le va mal en su crecimiento económico. Crece porque tiene un plan que ya va manejando 60, 70 años, ¿no? Entonces, si quieren llevarnos al neoliberalismo extremo, que ya no se me viene a la cabeza ningún país que esté en eso, porque ni los conservadores de Inglaterra están en esa postura, pero bueno, sabemos a dónde nos quieren llevar. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, quizás el correísmo, y con todo respeto también, pero hay que ser críticos también en ciertas circunstancias si queremos que le vaya bien a una candidatura de izquierda. Correa fue justamente lo contrario, pues. Rafael Correa llegó sin mayor conocimiento de la gente, ministro de Economía joven, posturas contrarias. Todo un outsider. Correcto, entonces, y con una postura, unos estarán de acuerdo, otros estarán en contra, de proponer, aquí hay un grave problema en este país. Y él justamente hablaba del comportamiento de los grandes intereses económicos del Ecuador frente a las necesidades de la gente, con la fuerza suficiente para que logre ganar una elección donde nadie le veía ganar. Entonces, ¿cómo es que, pensando en la praxis, cómo es que luego eso se empieza a bajar el nivel y a tratar de hacer propuestas no con la misma intensidad? Entonces, no sé si es que en realidad la propuesta de ir a lo que hace la gran mayoría de partidos. O sea, acabas de decir que los últimos años de Correa fueron muy blandengues, comparados quizás con los primeros. Probablemente no en el tema de manejo del país, pero sí en el tema de campaña electoral. Si no, los resultados serían diferentes, ¿no? Entonces, y no hubieran tenido que poner a Lenín Moreno, por ejemplo. Así es, entonces, claro. Si es que el concepto per se, basémonos en los resultados. Los resultados no han sido buenos. Vienen ya 2 elecciones seguidas donde se pierde la oportunidad. Una primera vuelta con Andrés Arauz, a quien mando saludos, que le escuché la semana pasada contigo. A veces escucha este programa, sí. 11 puntos de ventaja de primera vuelta sobre el candidato Lasso, y luego le da la vuelta, ¿no? Una Luisa González que estuvo a poco de ganar en primera vuelta electoral. Pero sí hubo un fraude también ahí con lo del ELN y la Fiscalía de Colombia viniendo acá a hacer el show. Que ya es es cíclico, ¿no? O sea, cada elección te sacan algún escándalo para tratar de disminuir, ¿no? Entonces todo eso ya hay que prepararse. ¿Y crees que se manipuló la noticia de la muerte de Villavicencio en la última elección? Como dice Manuel Andrés. Sí, o sea, más que una manipulación, creo que sí tuvo un efecto negativo hacia la candidatura de Luisa González. Eso es indudable. Pero salieron, se ven los datos. ¿Pero te acuerdas que salieron a decir que había un testigo que decía que había sido el gobierno de Correa el que lo mandó a matar? Sí, son temas ya, incluso para no pecar en la misma forma negativa de hacer política de mucha gente. Hay veces que es mejor, si uno no tiene toda la película clara, mantenerse al margen, ¿no? Entonces, claro, yo no te podría decir si es que en realidad ya acusar intencionalidad. No, eso no. Pero lo que sí te puedo decir, mi querido Quique, es que el efecto en datos es real. Sí. El efecto en datos es que venía una candidatura en crescendo, que es la candidatura de Luisa González, y empezó a decaer después de lo que sucedió. Eso es indudable, ¿no? Y eso va a volver a pasar. Entonces, hablando de las izquierdas... ¿Crees que este golpe de Glass del viernes es el golpe de gracia del gobierno esperando no perder su consulta del 21? ¿O? Sabes que yo he escuchado eso a muchos analistas, Quique, sí, por eso mismo te pregunto, porque tengo esa sospecha. Es que yo no me cabe en la cabeza que lo vean como un golpe de popularidad. Quizás pensaron reducir el efecto. El problema es que tú no puedes, hasta el poder de un presidente llega a un límite. Entonces, si el poder de un presidente, por ejemplo, es territorial, pues no llega al territorio de la embajada mexicana, donde claramente no podía ingresar, por más poder que tenga.
Ni Estados Unidos ni Inglaterra se metieron en la embajada de Ecuador teniéndole a Julian Assange ahí por años, con todo el poder que tiene. Entonces, o por más sentencia ejecutoriada que tenía el asilado en este caso. Es que, porque mira, eso también es lo que se discute. 4 páginas del el Acuerdo de Caracas, que yo no soy experto internacionalista, pero me gusta leer. Son 4 páginas del Acuerdo de Caracas de 1952. Ahí dice clarito que la decisión de si la persona es una perseguida política o es un tema de que ha sido condenada es del país asilante. ¿Qué quiere decir eso? Que México es quien dice, te creo, sí, o yo creo que eres perseguido. Eres un perseguido político. Entonces, el rato que el país otorga asilo, te está diciendo, esta es mi decisión. Mi responsabilidad, yo me hago cargo. Y de hecho ahí mismo dice en el propio acuerdo internacional, dice claramente, así sea sentenciado, es decisión del país asilante. Ahí te pone clarito, porque te están leyendo solo el primer párrafo, les encanta solo leer, creo que falta comprensión lectora en mucha gente que les gusta leer un párrafo cuando todo el documento tiene cuatro páginas, ¿no? Y es por eso que entonces hay tanto rechazo de la comunidad internacional contra la invasión y no contra el asilo. Yo no he visto ningún comunicado del gobierno de... Es que imagínate aquí que ni Pinochet, pues, o sea, tú podrías, el Estado en sí mismo, no sé si es el caso del ex vicepresidente Glass, pero el Estado con toda su fuerza, si está en contra de una persona, puede botarte juicios, puede condenarte, puede usar la fuerza del Estado para destruirte. Entonces, por eso mismo, de forma inteligente en este tipo de convenciones internacionales, hacen que el país que da el asilo, el país que te está asilando, tenga la oportunidad de decir, yo tomo la decisión, y en función de esa decisión, yo tomo una decisión que no tengo por qué justificarte. Entonces, eso ha generado, es un histórico en el cual las reglas de juego y el poder de un presidente y el poder de un gobierno no es ilimitado. Entonces, mira, hablando con mi familia de Europa, solo para que me entiendas incluso por qué la Unión Europea condena esto, así empiezan los gobiernos autoritarios, pues. O sea, ahora, porque a mí me da la gana, me meto en una embajada. ¿A mí quién me garantiza de que no se meta en el hogar de una persona que es contraria a las opiniones de un gobierno? O en una empresa que vino a invertir en el Ecuador. Donde quiera. El tema de inversión, mira, que no se habla. Y brevemente te comento, yo trato de traer inversión a este país, he traído inversión para los proyectos ambientales que hago acá en el país, fondos de Estados Unidos, fondos de Inglaterra, fondos de Italia. Hacer que un inversionista traiga recursos acá al país es tratar de que ese inversionista se enamore del Ecuador. Claro. Por más problemas que tengamos, tú le dices, mira, tienes estas oportunidades, tenemos el dólar, tenemos X o Y condiciones positivas, un país con alta tasa de emprendimiento temprano, que ni siquiera eso se entiende. En con realidad un montón dice que de sopas, jugos, ceviches. Exactamente. No, pero mira, esto de la tasa de emprendimiento temprano es hermoso de este país porque eso no lo tiene todo el mundo. Y eso significa que en este país la gente, cuando tiene dificultades, no baja los brazos y en lugar de no saber qué hacer, se busca la vida, trata de salir adelante. Como sea. Así es, así son los ecuatorianos, así son de lindos y por eso yo respeto mucho a mi gente de este país. Arrechos. Porque tú vas a ver afuera, incluso cuando a nuestros migrantes, la gran mayoría están trabajando, están buscando oportunidades. Entonces, tú tratas de venderle a un inversionista las condiciones positivas de un país como el Ecuador. ¿Y qué es lo primero que hace un inversionista? Buscador, pues, Ecuador. Noticias. Y se pone a ver, y ahora mira las noticias que salen, ¿no? CNN, BBC, nombra a todos estos medios internacionales. ¿Y qué es lo que te va a decir? Oye, pero si es que ya me pasó a mí, pues ayer, que estoy justamente tratando de traer inversión de Estados Unidos, y esta fue la pregunta que me hicieron. Si es que tu presidente no puede respetar los convenios internacionales con otro país, ¿qué me garantiza a mí que me va a garantizar mi inversión? ¿Qué le respondo? Era que le digas que ya viene el arbitraje internacional, que no se preocupe. O sea, y no que iban a ser las condiciones para traer inversión extranjera, la inversión extranjera directa que está en menos del 1.4% en este país histórico anual, que siempre nos nos venden este sueño de que es la última meca de traer recursos, no llega lo que llega y para colmo, se mandan estos errores terribles pensando en la popularidad de un presidente.
hay límites también en eso. Entonces, Quique, yo la verdad, después de todo lo que se le viene justamente al Ecuador, a nuestro país, viene justamente esta sesión de la Organización de Estados Americanos. Acabamos de escucharle al presidente López Obrador diciendo que incluso esto se va a llevar a la sesión de Naciones Unidas. Yo no sé cómo quieren usar esto para beneficio del gobierno, oye, en verdad. Sí. ¿En qué estaban pensando? O sea, ¿cuál es el lado? Porque pongámonos del lado de Summerfields y Palencias y Novoas. ¿Cuál es el beneficio para ellos? Yo creo que tuvieron un error enorme político, Quique, porque por más que quieran tratar de hacer ¿cómo dicen esto los comunicadores? Un frame, un contexto de cuál es la forma que se decidió, que en realidad es evidente. La ola internacional no puede ser parada por lo que está sucediendo a nivel nacional, que yo entiendo del otro lado, ya muy bien, ya la jodimos, chuta, bueno, tratemos de minimizar y que esto no nos afecte tanto. Pero la gente también ya no es tan pendeja como para pensar solamente lo que dicen los medios de comunicación tradicionales. Todos ahora nos informamos por redes sociales, por lo que se escucha en otros países, declaraciones de representantes de otros estados. Es muy difícil en realidad que esto a la final le juegue en favor, totalmente lo contrario. No veo cómo. Quisiera entender cómo le puede jugar a favor, pero según los números, los ecuatorianos en su mayoría, son encuestas del oficialismo, pero está a favor de la incursión. O sea, le parece, es una mayoría no muy amplia ni contundente, pero sí hay mínima diferencia entre una mitad y la otra de ecuatorianos a favor del golpe militar. Habrá que ver cuánto dura, porque eso justamente es todo lo que se le viene al otro frente que se abre el Ecuador, oye, y eso es... Pero es que si le dura 10 días ya ganó la consulta. Veamos cuánto yo no creo que, o sea, esos 10 días veamos cuánto le impacta, ¿no? Porque esto y perdóname, o sea, yo voy a decir algo porque espero que no nos vaya tan mal. Hubo declaraciones de la canciller Sommerfeld el día de hoy a un medio tradicional en el cual dice textualmente, sí, violamos, la Convención de Viena. O sea, si así se van a ir a la Organización de Estados Americanos. Tal vez es mejor no ir. Claro, pues, o sea, nos van a colgar de los pulgares, pues, entonces, ¿por qué? Pero es que, ¿qué sería la otra opción? Decir, es que no sabíamos que estábamos violando la Convención de Viena porque no la hemos leído. Nos pueden mandar una copia. O sea, pero ahí ya entran la tradición de la diplomacia ecuatoriana y diplomáticos de carrera, que nos guste o no, se han mantenido ahí independiente del gobierno, que justamente para eso les entrenan, ¿no? Para poder dar un discurso en el cual traten de minimizar el golpe. ¿Viste lo que dijo Isurieta? Lo vi también, sí, y me sorprende que él no sabía lo que estaba pasando. Me sorprende, en realidad veo que... él es el que tenía que enfrentar el golpe del error, pero no supo que se iba a dar. La entrevista que dio hoy en la mañana también, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que me preocupa, porque al final, ¿quién termina recibiendo ese impacto aquí? Que son la gran mayoría de nosotros. Y yo te pongo algo más, nos tienen, hablando de la farándula metida en el narcotráfico. Ajá. Ahora, del gobierno que se mete en embajadas. Cuando tú ves lo que sucede en otros países, ¿de qué se habla? ¿Cuál es la estrategia de desarrollo de un país frente a la inteligencia artificial? ¿Cuál es la estrategia de productos de exportación frente a las lógicas de cambio climático? ¿Cómo captar nuevos mercados en lugares en función de tus potencialidades? ¿Cómo hacer una transición ecológica? Mercados diferenciadores, y verán que no estoy hablando de Europa, estoy hablando de Latinoamérica. Vean a Brasil, cómo se está posicionando muy bien en temas de defensa de la naturaleza, de protección de la Amazonía. Hace un mes trajo $250 millones para reforestación de la Amazonía. Véanle a Colombia en el mercado voluntario de carbono, cómo se vuelve un lugar de atracción de cientos de millones de dólares. Véanle a Costa Rica,
cómo ya se empieza a posicionar en esto. Vean a Chile cómo se está enfrentando ahora a la transición del níquel hacia las nuevas tecnologías de sodio que se van a usar para nuevo tipo de baterías eléctricas. Vean Estados Unidos cómo se pelea con China, el mercado internacional de la inteligencia artificial, y así puedo seguir. Pues entonces el mundo avanza demasiado rápido, Quique, y nosotros estancados, pensando en hijuepucha, el presidente decidió meterse en la embajada. ¿De qué me sirve a mí eso para el avance de este país? Por eso mismo es que no podemos progresar. Y eso es gravísimo. El Ecuador, te voy a poner algo que me preocupa a mí muchísimo, que es la generación de fuentes de empleo. Todos los países perdieron fuentes de empleo en la pandemia, ¿no es cierto? Se redujo el consumo. Cerraron empresas. Así es. Y la gran mayoría, pequeñas y medianas. Eso es lo que te dice la estadística. Y los más afectados, sectores populares. Ese es el resultante. Evidentemente. Se acaba la pandemia. ¿Qué es lo que sucede? Recuperación. Recuperación que no es la misma en los países. Unos avanzan más rápido, otros avanzan más lento. Los que avanzan más rápido... Déjame adivinar, estamos en los lentos. De hecho, somos los que todavía no nos hemos recuperado. Ah, no, ni siquiera estamos con el pelotón de los lentos. Así es, 700,000 fuentes de empleo se perdieron producto de la pandemia. Y en el gobierno de Lazo se recuperaron, ni siquiera es que se crearon nuevas, 300,000. Entonces todavía nos falta largo trecho para poder decir que hemos salido del efecto de la pandemia. Así es cuando el dato mata al relato. Entonces, es clarito. Pero ¿cuál es el problema? Que los países que avanzan más rápido y sus empresas captan mercados que los otros dejaron. Ganan nuevas oportunidades que los otros les va a ser más difícil ganar. Claro, por ejemplo, aquí se cerró una tienda de cafeterías en 4 sucursales por la pandemia, y como aquí no hay recuperación, se fueron a Perú. Exactamente. Eso me estás diciendo, ¿no? Exactamente. Y en la exportación lo mismo, podías haber generado mayor captación, mayor crecimiento. Entonces, lo que termina sucediendo es que los países que se quedan atrás, luego de que existen shocks como una pandemia, les va a costar más salir adelante. Ahí sí es carrera de velocidad. Ahí sí es el que logra por eso es que ciertos países, ¿qué es lo que hacen? Desde lo público inyectar capital, pues, para que justamente en base a esa inyección de capital se logre que las empresas se recuperen. Mira, en Inglaterra, hasta los pubs, que es donde la gente se echa cervezas, recibieron subvención del Estado para que no cierren, para tratar de que el shock sea menor. A eso nos enfrentamos. Entonces, ¿y la ley humanitaria? La ley humanitaria, de humanitaria no tenía nada, pues. Esa terminó perjudicando tanto a empresas como a trabajadores. Así es. En vez de beneficiar a alguno de los dos. Sí. O por último, mira, el tema de flexibilización laboral y el tema de trabajo por horas en la consulta popular. Que dicho sea de paso, hasta yo, Quique, estoy pensando si es que es la Ya decisión. estás dudando, ¿no es cierto? Claro que sí. Qué buena noticia. Pero no por, miren... Quiero pedir un aplauso para el tigrón. Yo tenía miedo de topar ese tema porque incluso ayer tuve que hablar con asesores, le llamé al Mauro Andino, le digo, oye Mauro, mañana me voy a topar con el INTI para hablar de la pregunta, para hablar de la pregunta esta del trabajo por horas. Le digo, mándame insumos, hermano, porque no sé cómo defenderme. Historia corta. Entonces estoy papelito ahorita. Perfecto, historia corta. Entrené con Mauro Andino, por si acaso. Eso, y saludos a Mauro. Ayer estuve justo en una entrevista muy interesante con don Mauro. Verán, historia corta. El mundo está avanzando hacia la flexibilización laboral. Es un proceso en el cual, primero nosotros, los trabajadores lucharon por tener 48 horas a la semana. Hay ciertos países que todavía tienen esa prima, esa máxima. China, de hecho, se mantiene. Luego, ¿48 qué? Horas por semana de trabajo. Esos son 5 por 6 días. 9. 6 días a 8 horas. O 10 de lunes a viernes. Claro, el estándar es... Pero no está mucho. Y eso es lo que se empezó a luchar hace 100 años. Ya. Que sea por lo menos de eso. Antes era más de eso. Claro, claro. Entonces, luego el estándar que llega al Ecuador de 40 horas. Y se empieza... En Europa ya le están quitando un día. Exactamente. Entonces se da un proceso de reducción. Y ese proceso de reducción se da porque se está volviendo la principal fuente de generación de trabajo ya no es del sector industrial, sino es del sector de servicios. Y ese sector de servicios ya no está en las lógicas industriales del estándar de 40 horas. Y los países, los estados, están yéndose a los modelos más flexibles de contratación. Dentro de eso, el modelo de contratación por horas. Entonces, ¿cuál es mi preocupación, Kike?
que producto de la discusión nacional que tenemos, satanicemos algo que es una lógica de transformación que se está dando a nivel internacional. Así como no hay que satanizar proyectos de un gobierno de izquierda como Yachay o cualquier otro, incluso si los de derecha hicieron algo bien, no hay que satanizar, porque eso va en detrimento nuestro. Asimismo, no hay que satanizar temas y lógicas de estas características producto de los temas políticos. Ahora bien, a mí también me preocupa ahora cuál va a ser la decisión de un gobierno producto de lo que vimos que sucedió con la Embajada de México. Si no se respeta incluso la soberanía de un país, ¿cómo me garantizan a mí que van a garantizar los derechos de los trabajadores en este modelo que se va a dar? Entonces, para tomar una decisión sobre la pregunta de la flexibilización laboral y el trabajo por horas, que algún día va a llegar al país, la pregunta yo sí quiero ver que la ministra de Trabajo nos presente cuál va a ser el reglamento que ellos van a presentar en caso de que esta pregunta gane. Que eso es 30 días después, tienen 30 días para presentarlo una vez que gane la consulta. Ojalá no sea que se van a poner a hacer el reglamento cuando ganen y en 30 días sacar algo tan importante, algo deben tener, ¿no? Entonces, uno también le genera un poco de escepticismo y creo que primero hay que ver eso antes de tomar una decisión, Quique. Bien dicho. Estoy totalmente de acuerdo contigo, de gana viniste. No, y les doy unas pepas incluso para que vean a ellos, a la gente. O sea, este tema va a ser un hecho. A nivel internacional ha logrado que se regulen trabajos como el tema de servicios, entrega de deliveries, ya se ha dado en otros países. Recicladores de base, que acá en el país ya es un trabajo legal, trabajan aquí en el país 6 días por semana, ganan menos de la mitad de un básico, 20,000 personas, casi el 70% son mujeres, cabezas de hogar. Para que logremos, ese es un trabajo ya legal, según la Ley de Economía Circular Inclusiva. Para que lo hagamos legal, necesitamos dar políticas de flexibilización para que puedan tener acceso a seguridad social. Debate súper interesante que se puede llegar a dar. Donde no se debe aplicar el trabajo por horas, sectores industriales. Eso debería estar clarito en la regulación. No se necesitan. Grandes empresas, ¿para qué necesitan trabajo por horas si ya generan todas las utilidades que generan? Entonces tampoco. Se podría aplicar a pymes, a emprendimientos. Veamos qué proponen, ¿no? Porque ahora la verdad deja un sinsabor este tema de México y la verdad me preocupa qué tan enceguecido puede estar un gobierno. Si no respetan ni siquiera a otro país, ¿qué nos garantiza que van a respetar los derechos de los trabajadores? Así que es un tema que discutir y veamos qué más información nos llega para poder debatir al respecto de forma técnica, como debe ser algo tan importante, ¿no? Hay algo que también nos preocupa mucho. Esta es una teoría de Andrés Arauz. Te la transmito para ver qué te genera. Según Arauz, si es que se gana la consulta por parte del gobierno, se van a liberar los precios de la gasolina a niveles internacionales. Es decir, lo que quiso hacer... Eliminación de subsidios. Lo que quiso hacer Lenín Moreno en el 2019 antes de la revuelta y que tuvo que retroceder y cancelar. Pero ya de golpe y porrazo, sí se gana en la consulta. Eso dice Arauz, eso dice que hay registros de reuniones con el Fondo Monetario en Nueva York para que eso sea así. Mira, las puntualizaciones y las reflexiones de Andrés siempre son dignas de reflexión. Son bastante profundas. En este caso con Andrés discrepamos, por ejemplo, en el tema de trabajo por horas, en algo muy sencillo. Hay una postura que es la prohibición, la respeto mucho. Yo, en cambio, estoy de acuerdo con lo que es la regulación, y eso habrá que ver cómo se sigue debatiendo del lado técnico. En otros temas con Andrés, he escuchado sus criterios, por ejemplo, del arbitraje internacional, muy sesudo, y en realidad llegando a un punto en el cual te dice por qué a la final ponen esto en la mesa, pensando incluso en ciertos empresarios que pueden tener esta mala práctica de tratar de llevar a tribunales internacionales el no pago de impuestos, ¿no? Pero si ha habido empresas de la Corporación Novoa que ni siquiera son ecuatorianas de nacimiento. Claro, entonces es interesante, como digo, siempre las reflexiones de Andrés, y en este sentido lo que tú comentas debe ser digno de reflexión, porque ¿qué es lo que me preocupa a mí con la demostración? Porque hay que también hacerlo en función de datos, de evidencia, de resultados.
Yo creo que el presidente Lazo, hijo de pucha, el presidente Noboa, ya... que cada vez se parece más a... se extralimitó en el poder que puede llegar a tener. Hay ciertos límites. No puedes entrar a la embajada de un país. Hay ciertas cosas que no son ni siquiera pensables. Entonces, ya cuando ves un presidente con tintes de no saber respetar ni siquiera las lógicas del derecho internacional, del Estado de Derecho, te pones a pensar, pues, o sea, ¿hasta dónde puede llegar a ser capaz? Y ahora le vamos a dar 11 nuevas herramientas. Exactamente, entonces un tema, lo que sucedió en la Embajada de México, mi querido Quique, es motivo de reflexión y veamos cómo siguen enfrentando esta postura, ¿no? Porque si van a justificar lo injustificable, ¿qué quiere decir eso? Nos están dando un ejemplo claro a todos los ecuatorianos de que eso lo van a hacer con cualquier otra cosa. Y perdóname un temita más que aprovecho, que no he escuchado a nadie que lo comente, y aprovechando un poco de la conversación que tengo con mi familia fuera del país, en Noruega, cuando muy preocupados de este tema. Acá en el Ecuador hemos llegado a un punto, Quique, en que no está bien. No puedes decirle terrorista al que piensas que no, que piensa diferente que vos. No puedes decir narcoterrorista al que dice no a una consulta popular. Pero ya nos dijo Lazo narcos. Y ahora están volviendo a lo mismo. ¿Sabes lo que sucede en Europa cuando le dicen a alguien terrorista? Le meten bala. Al que le dice. No. Si es terrorista, ya es un objetivo militar. Ya. Y ya es un objetivo en el cual atentó contra el Estado y la soberanía de un país. Pero está acusado de terrorismo y está probado. Así es. Ya, se vuelve objetivo militar, le pueden disparar. Claro, pero tú no escuchas, mi estimado Quique, que eso se use tan levemente como en este país a un opositor político. No, pues aquí es... Es al que generó un atentado, es al que manejó un vehículo y se fue contra la gente, el que está con una pistola disparando a la ciudadanía. Entonces, estamos llegando a un punto en el cual este odio que existe y satanización del que piensa diferente nos está llevando a un país dividido. ¿Y sabes lo que los países europeos aprendieron, Quique? Ningún Estado avanza dividido. Ningún país avanza si es que tienes peleas entre unos y otros a tal punto que satanizas y dices, este es el enemigo, el terrorista. ¿Cómo te vas a sentar con alguien así? Entonces, más bien, trabajemos ya en este país al revés, hacia el otro lado, y eso no está sucediendo. Entonces, yo mismo me cuestiono, Quique, sabiendo que el tema de la flexibilización laboral, viéndolo desde el punto de vista técnico, más allá del tema político, si es que es el momento, y cómo van a lograr, cuáles van a ser las condiciones de que no se dé la precarización laboral. Así que, mucho tema a discutir por eso, mucho a seguir, que ojalá esto no sea el inicio de un gobierno autoritario, con tintes gravísimos hacia la democracia de un país. Sí, verás, de todos los argumentos, ya para cerrar, despedirnos y agradecerte muchísimo por haber estado, de todos los argumentos que me compartió el Mauro, hay uno con el que me quedé, ese es el que se me grabó aquí, y él explicaba que la flexibilización, si bien como tú señalas en el mundo es una tendencia y deberíamos apuntar hacia allá, no puede partir de un país donde el trabajo en general está precarizado. No es que lo van a precarizar ahora. En este país, trabajar ya es estar precarizado al momento, porque no tienes un trabajo pleno, porque no tienes un trabajo con los derechos, o porque trabajas por menos dinero, porque eres indocumentado, por inventarme un caso, ¿no? Que no es inventado ni mucho menos, hay muchísimos de aquellos. Pero a lo que voy es a que el Mauro dice, para pensar en flexibilizar el trabajo por horas, o llevar el trabajo por horas hacia una flexibilización del trabajo en general, deberíamos primero establecer un trabajo solvente, sólido, donde la masa laboral que está en condiciones de trabajar tenga unos niveles de trabajo pleno altísimos. Dice que eso debería ser a lo primero que debemos apuntar. Eso es lo que saqué de conclusión yo de... Sí, y más que nada tiene que ver con el tema de la seguridad social. Es cómo tú garantizas los derechos de un trabajador cuando no tiene empleo, por ejemplo, es con una seguridad social fuerte. El modelo de flexibilización, de hecho, ahora se conoce como flexicurity, que te flexibilizo, pero al mismo tiempo te garantizo de que tú tengas las condiciones bajo una seguridad social fuerte. Y eso también. El problema que tenemos con el país ahora, Quique, es que hemos dejado de destruir la seguridad social
y yo no sé y no he escuchado a un especialista en el tema que nos dé una garantía de hacia dónde podemos llegar. Entonces, solo para cerrar, el mensaje que quiero dejar aprovechando este espacio y la oportunidad. Es tu programa. Y muchas gracias por la apertura siempre. Es que no cerremos en la izquierda la discusión técnica sobre la flexibilización. Hay que incorporarla en nuestras lógicas porque es una tendencia global. Eso sí, quizás no sea el momento. Quizás en esta consulta, con lo que estamos viendo, no sea la oportunidad de darle a un gobierno que nos está mostrando tintes autoritarios, pero sí traigamos esa discusión hacia la izquierda, mejoremos y ojalá podamos tener propuestas en ese sentido para nuestra gente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, además que, no sé, pero a mí me suena que le estamos dando un instrumento para flexibilizar el trabajo. Sí, pero un país que está el trabajo precarizado. Yo creo que lo primero que hay que hacer es rescatar el trabajo pleno y traerlo a niveles competitivos con la región incluso. Ese es el debate. Ese es el debate que marcarán ya de por sí una recuperación y un desarrollo, pues, así es. Per se. Así es, para allá hay que ir, allá tenemos que apuntar. Pero me parece que lo uno es primero y lo otro podría ser luego, como dice el Inti. Gracias por haber venido. A las órdenes, muchísimas gracias. Vendrás cuando quieras. Gracias.